Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Lucas, capítulo 1. Allí vamos a continuar nuestro estudio que comenzamos hace un par de semanas, de Lucas 1, comenzando en versículo 5. Y Mauro, ¿me pones acá así cuando estoy allí ya no lo pido? Bien. Antes que el mundo fuera, Dios planeó enviar a su Hijo para ser el Redentor del mundo. El Redentor, nos dice el Antiguo Testamento, que vendría de la simiente de la mujer, en Génesis. En Isaías nos dice en el Antiguo Testamento que el Mesías nacería de una virgen. En Isaías también nos dice que el Mesías moriría como nuestro sustituto por nuestros pecados. En Miqueas nos dice que este niño que nacería en Belén. Entonces nos dice qué haría, cómo nacería, dónde nacería. Y en Isaías también, en capítulo 9, nos dice que este niño que nacería se sentaría sobre el trono de David. No solo vendría, pero vendría para establecer su reino, vendría para ser el rey de los judíos, el rey del mundo. Pero antes de que él viniera, antes que el Mesías llegara, antes que el Salvador del mundo, quien es Dios desde siempre, se hiciera hombre, el Antiguo Testamento también profetiza que vendría alguien para anunciar su venida. En Isaías 43 dice, una voz clama, preparen en el desierto camino al Señor, allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. En Malaquías dice, y así termina el libro del Antiguo Testamento, o sea, todo el Antiguo Testamento con Malaquías, dice primero en Malaquías 3:1 que él profetiza un mensajero que vendrá para preparar el camino del Señor. Dicen, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Dios está hablando así. Entonces un mensajero viene para preparar su camino, en el cual el Señor vendrá a su templo. Y el Antiguo Testamento termina con esta promesa, la venida de Elías antes del gran día del Señor. Y en un momento vamos a hablar de qué significa eso, pero ahora quiero mostrar los últimos 2 versículos del Antiguo Testamento. Yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. El Antiguo Testamento termina con la promesa del Mesías y con la promesa de su precursor, uno que vendrá para anunciar el camino del Mesías. Pero hermanos, ahora han pasado 400 años. Malaquías termina de escribir y hay 400 años en el cual no ocurre nada bíblicamente que Dios haya escrito. 400 años desde Malaquías, 700 años desde Isaías, cuando él profetizó que vendría el Salvador. Y en estos 400 años, en estos 700 años, no ha habido señales de la venida del Mesías, no ha habido ninguna señal de que va a venir el precursor, no ha venido el Mesías. Pero miren lo que dice Malaquías 3:1. Y vendrá de repente a su templo el Señor, a quien ustedes buscan, el mensajero del pacto, en quien ustedes se complacen. ¿Y qué dice? ¡Ya viene! ¡Ya viene! Parece como los argentinos, ¿no? Ya voy. ¿No? Estamos comiendo el asado, sí, ya voy. Y llega 3 horas después del asado, ¿no? ¡Ya viene! Pero solo hay silencio. Solo hay tinieblas.
solo hay oscuridad y opresión. Y por eso cuando nosotros llegamos a Lucas capítulo 1, versículos 5 al 25, vemos que este es un pasaje de gran gozo. Es un pasaje de gran gozo para Zacarías y Elizabeth, que son grandes, son mayores, no tienen un hijo y Dios les va a dar un hijo. Es un pasaje de gran gozo para todo el pueblo judío que está en opresión, en oscuridad, en dificultad, esperando la venida del Mesías por siglos, por años, por décadas, y su venida es inminente. Y es un mensaje de gran gozo para todos los que estamos aquí y toda persona sobre la faz de la tierra que haya existido, porque el Mesías viene y Él es el Salvador del mundo. Entonces esto, lo que vemos hoy, es el anuncio del nacimiento de Juan, el gran precursor del Mesías. Este es el anuncio más importante hasta su tiempo. Juan es, según Juan 1:6, un hombre enviado por Dios. Juan es el que dijo en Juan 1:15, el que viene después de mí es más grande que yo. Ese es el Mesías. Juan es el que clamó en el desierto, cumpliendo lo que dice Isaías 43, enderecen el camino del Señor. Juan es el que proclamó en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es Juan, que precede al Mesías, que precede al Redentor, que viene a anunciar la venida de el Señor Jesús. Y las buenas nuevas de Juan son las buenas nuevas acerca del Mesías. Son las buenas nuevas acerca de la salvación. Entonces este es el anuncio del nacimiento de Juan, el gran precursor del Mesías. Y en esta mañana vamos a ver 4 características acerca del nacimiento de Juan. 4 características. La primera característica es que Juan nacería a padres fieles. Juan nacería a padres fieles. Miren allí las primeras palabras de versículo 5, dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea. Antes de que yo pueda continuar y entender el texto y lo que está ocurriendo, yo tengo que entender quién es Herodes, quién es este rey. Él era un griego idumeo, descendiente de Esaú. Al ser descendiente de Esaú, era por naturaleza enemigo de los judíos. Y los judíos nunca lo aceptaron como su rey. Él fue nombrado el rey de los judíos 40 antes de Cristo. Y él reinó en Jerusalén cuando invadió Palestina y se estableció como el rey de los judíos en el año 37 y él vivió hasta el año 4 antes de Cristo. La cual es interesante, vamos a ver en unas semanas que Cristo no nace en el año 0, nace entre el año 6 a 4 antes de Cristo, porque nace bajo Herodes, que muere en el año 4 antes de Cristo. Entonces este es Herodes quien es llamado, entre comillas, el rey de los judíos. Él, aquí tenemos el mapa de Israel y todo lo que está en azul es donde él reinó. Él reinó sobre Judea, él reinó sobre Galilea, el norte, él reinó sobre Samaria, allí en el medio, y él reinó sobre Perea. Toda esta zona es donde está reinando Herodes. Y Herodes fue al mismo tiempo un gobernante muy eficaz, realmente increíble, y al mismo tiempo un tirano cruel. Por un lado fue el protector del judaísmo. Él animó el desarrollo de las sinagogas, algo que antes no existía, y cuando llegamos al Nuevo Testamento están en existencia. ¿Recuerdan cuando vimos Nehemías, Esdras? No había sinagoga, y ahora sí. Él derretía objetos de oro en su palacio para dar a los pobres, entonces los pobres lo amaban. Él bajó los impuestos del imperio 2 veces durante su reinado. Él construyó teatros, estructuras increíbles, construyó una ciudad portuaria en Cesarea Marítima, que hoy día puedes ir y ver dónde estaba todo eso construido, era impactante. Reconstruyó varias ciudades alrededor de Jerusalén, construyó Masada, que era un refugio para Herodes en el medio del desierto a donde él iba si habían problemas. Si vas a Israel hoy, podés ir ahí también, es un lugar absolutamente increíble, en el medio del desierto, una ciudad en básicamente un monte. Pero sobre todo, reconstruyó y amplió el templo de Jerusalén. Aquí a la izquierda tenemos lo que era el templo de Salomón,
que era increíble en su estructura, magnífico. Luego que eso fue destruido por Babilonia, volvieron los judíos de Babilonia, reconstruyeron el templo, no era tan magnífico como Salomón, hasta que Herodes toma control. En el año 20 a 19 a.C., él reconstruye el templo y lo hace increíble. No solo increíble, pero cuando lo vemos, atrás es lo que es toda Jerusalén y lo que es el centro de toda esta ciudad, es el templo. Él hace toda una estructura allí más alto que el resto de la ciudad y allí sobre ese lugar está el templo de Herodes, que terminan todos sus detalles como en 66 después de Cristo y lo destruyen los romanos en 70 después de Cristo. Pero allí está el segundo templo. Entonces él hizo construcciones increíbles, él era un gran hombre, un gran gobernador, pero al mismo tiempo era un tirano, era desconfiable, era celoso, era cruel, era feroz y temía perder su reino, siempre tenía miedo. Entonces, despiadadamente, él destruiría a cualquiera que desafiara a tomar su lugar como rey. Ahogó al sumo sacerdote Aristóbulo, que era el hermano de su esposa, por temor de que los judíos lo eligieran rey, y luego de que lo mató, ¿sabe lo que hizo? Le hizo un gran funeral. Decís, qué malo que era. No, pero es peor. Dice, mató al hermano de su esposa. Sí, no se preocupen, mató también a su esposa. Mató a su suegra. Mató a sus 3 hijos, sospechando que alguno quería tomar su trono. Y los mató a todos. Y antes de morir, él puso en prisión a un montón de líderes judíos. Y él dio este decreto de que ellos fueran ejecutados el día que él muriera. Porque él pensó, si nadie tiene duelo en mi muerte, tendrán duelo por mi muerte. Algo que nunca se llevó a cabo cuando él murió, pero el hombre era un tirano. Y esto nos ayuda mucho a entender Mateo 2, ¿no? Recuerdan que vienen los magos del oriente y ellos vienen buscando al rey, van a Jerusalén obviamente, porque ahí nacería el rey de los judíos. Jesús no nació allí, pero Herodes escucha al rey de los judíos, ¿dónde está? Lo tengo que encontrar y lo tengo que matar. Y al no poder matarlo, él da un decreto de que maten a todos los bebés en Belén y en la región alrededor de Belén hasta 2 años para asegurarse de destruir a Jesús. Porque él mataba a cualquiera que podría tomar su lugar. Irónicamente no lo puede matar y él termina muriendo, pero Jesús es el rey de los judíos verdadero. Entonces, Herodes es un hombre cruel, es un rey cruel. Y el Evangelio comienza hablando de que son los días de Herodes. Fue un tiempo de gran opresión para el pueblo. Fue un tiempo de gran aflicción para el pueblo. Y en este contexto del rey Herodes, Lucas comienza la historia de la redención. Y él comienza donde ningún otro evangelio, de los primeros 4 evangelios, comienza. Comienza con la historia de Zacarías y de Elisabet. Y dice así, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elisabet. Y quiero que entiendan cuando empezamos que hay muchas cosas de trasfondo acá que nosotros cuando lo leemos no entendemos, entonces van a haber muchas de esas cosas en el mensaje para que lo podamos entender. Pero aquí hay cierto sacerdote, Zacarías, un hombre común y corriente. Versículo 39 nos dice que él y Elisabet viven en la región montañosa de Judea, seguramente un lugar como Efraín. Y nos dice que él es del grupo de Abías. Ahora, si volvemos atrás 1000 años, en el tiempo de David se dividieron todos estos grupos sacerdotales en 24 grupos, nos dice Primera Crónicas 24. Uno de estos grupos es el grupo de Abías. Y específicamente, Segunda Crónicas 24:10 dice que este segundo grupo es el esta división es la 8ª división de las 24, es la división de Abías. Entonces, cada división tenía cientos de sacerdotes y lo que sucedía es que cada división ministraba en el templo en Jerusalén 2 veces al año. Cada vez por un periodo de 2 semanas. Entonces, en 2 semanas separadas del año, tu grupo iba al templo a ministrar. Y aquí tenemos el grupo de Abías, del cual es Aarón. Entonces nos dice, es un sacerdote común de este grupo, para que nosotros ya lo sepamos. Ahora el judío ya lo sabía,
pero nosotros no lo sabíamos, entonces hay que explicarlo. Y después está Elizabeth, dice que este hombre Zacarías tiene una mujer de las hijas de Aarón que se llama Elizabeth. Elizabeth también es de la línea de Aarón, igual que Zacarías. Y se esperaba que un sacerdote se casara con una mujer que fuera judía y una mujer que fuera virgen, nos dice la ley, pero Zacarías va más allá de esto y él se casa con una mujer que es de la línea de Aarón. Entonces tenemos dos personas acá realmente increíbles que se han juntado, que se han casado, y estas dos personas son dos personas que son de la línea de Aarón, de la línea sacerdotal. ¿Y qué sabemos acerca de ellos? Versículo 6 dice, ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. ¿Qué sabemos acerca de esta pareja? Ellos amaban a Dios. Ellos amaban a Dios. Sus vidas estaban centradas en Dios. Y es así que Lucas los presenta. Y es así que Lucas presenta todo este pasaje. Quiero que noten que todo lo que ocurre en esta sección de versículos 5 al 25 es ante Dios, ante el Señor, delante de Dios, delante del Señor. Y que entendamos que todo está centrado en Dios, no solo esta pareja, sino todo el pasaje. Mírenlo conmigo, versículo 6, Zacarías y Elizabeth eran justos delante de Dios. En versículo 6 también dice, andaban de manera intachable en los preceptos del Señor. En versículo 8 dice, Zacarías hizo su ministerio delante de Dios. En versículo 9 dice que Zacarías fue escogido para entrar al templo del Señor. En versículo 11 dice, se apareció un ángel del Señor. En versículo 15 dice, Juan será grande delante del Señor. En versículo 16 dice, Juan hará que muchos vuelvan al Señor su Dios. En versículo 17, 2 veces dice, Juan irá delante del Señor al final de preparar al pueblo para el Señor. En versículo 19 vemos que Gabriel está en la presencia de Dios. Y en versículo 25, luego de que vemos todo este milagro increíble, dice Elizabeth, así ha obrado el Señor. De principio a fin, todo lo que ocurre es hecho a la luz del Señor Dios. Ante el Señor Dios. Las vidas de Zacarías y Elizabeth, el ministerio de Zacarías, la vida y el ministerio de Juan, el anuncio de Gabriel, la respuesta de Elizabeth. Hermanos, el texto se centra en Dios. Y en versículo 6, lo que vemos aquí al principio es que ambos eran justos delante de Dios. Ante los ojos de Dios eran piadosos. En la presencia de Dios eran santos. Ante el juicio de Dios fueron hallados fieles. Ahora, ¿eran sin pecado? No. Declarados justos por Dios ante Él, por su fe en el Señor. Pero sí eran justos. Y nos dice después el texto que ellos son intachables. Y en el griego en el cual se escribe la escritura de la palabra de Dios, intachable está puesto en la posición enfática. Si hay algo que el autor quiere que vos entiendas de ellos sobre todas las cosas, es que son intachables. Entonces al principio del versículo pone que ambos son justos y en griego al final del versículo la última palabra es que son intachables. Entonces recordá esto de ellos dos, justos delante de Dios, intachables delante del Señor. Eso es lo que tenemos que entender de ellos. Y en el medio nos muestra que ellos andaban, se conducían, su manera de ser era que eran intachables, sin defecto, sin que alguien pueda acusarlos de algo. Entonces andaban delante del Señor de manera intachable, irreprensible, santos en toda su forma de vivir. Y nos dice el versículo, en todos los mandamientos y en todos los preceptos del Señor. Ellos son lo que todos nosotros debemos querer anhelar ser. No intachable delante de mis hermanos, no intachable delante del pastor, no intachable delante de los que me ven, intachable delante de Dios. Eran justos delante de Dios. Pero después, miren lo que ocurre en la narración en versículo 7. La mejor traducción de las primeras palabras del versículo 7 es, pero no tenían hijo. Pero no tenían hijo. En esta cultura esto es una contradicción. Una contradicción. Sirvieron al Señor, amaron al Señor, vivían para el Señor, querían cada vez más del Señor, anhelaban al Señor. Y después el autor dice, pero Elizabeth era estéril.
Dice, porque Elisabet era estéril y ambos eran de edad avanzada. Son grandiosos por un lado, pero por otro lado, ella no puede tener hijos. Y no solo no puede tener hijos, nunca podrá tener hijos, ya es grande. Son de edad avanzada. Un autor dice así, en cualquier cultura, la infertilidad es una dolorosa decepción. Y para algunas personas, un estrés casi insoportable. Esto es para cualquier cultura en todos los tiempos, ¿no? Pero luego el autor dice esto, pero la carga no puede compararse con la que soportaban las mujeres sin hijos en la antigua cultura hebrea, porque la esterilidad se consideraba una vergüenza, incluso un castigo. No tener un hijo fue visto como un castigo de Dios. ¿Recuerdan lo que dijo Raquel a Jacob cuando ella no podía tener hijos? Le dice a Jacob, dame hijos o si no, me muero. Y cuando Dios le da a su hijo José, ella dice, Dios ha quitado mi afrenta. ¿Recuerdan a Ana cuando ella iba al templo y ella no tenía hijos y lloraba con angustia en el templo amargamente y estaba en aflicción y prometió a Dios, Dios, si vos me das un hijo, yo te lo voy a dar a ti, pues lo voy a dedicar al Señor. Y Dios le dio a Samuel y lo dedicó al Señor y luego Dios le dio más hijos de manera increíble. Una mujer estéril fue algo mal visto, una mujer estéril fue despreciada, una mujer estéril fue injustamente juzgada, como que Dios la castigaba por ser impía y aún se le permitía al hombre divorciarse de una mujer que era estéril. Incorrectamente, obviamente, pero así lo era. Para Elisabet esto fue una desgracia, esto fue un agravio toda su vida. Miren versículo 25, el último versículo que veremos hoy. Dice, así ha obrado el Señor conmigo en los días en que se dignó mirarme para quitar mi afrenta. Esta es la vida de Elisabet. Vive en afrenta. No tener hijo era no tener esperanza para el futuro. Y esto no solo era la realidad para Zacarías y Elisabet de cómo estaban viviendo, esto representó la afrenta del pueblo, la cual estaba espiritualmente estéril, y lo vamos a ver a través del libro de Lucas. Por eso este anuncio del milagro de Juan no es simplemente para gozo privado de Zacarías y Elisabet, este anuncio de buenas nuevas es para gozo de una nación, un pueblo que está mal, un pueblo que está en opresión y afrenta. Pero hermanos, después trasladamos esto 2000 años después y este es un anuncio de gozo y alegría para todo el que lo escucha hoy. ¿Por qué? Porque es la salvación de Cristo para todo el que responde en arrepentimiento y fe. Esto trae gozo y alegría hoy al que está cansado y abatido y lleno de afrenta. ¿Vos vivís con afrenta? Vení al Señor. Descansa en el Señor, Él te dará descanso. Mateo 11:28 dice, vengan a mí, dice Jesús, todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Yo soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Esto es lo que Dios ofrece a todo aquel que viene a Él. Descanso en su afrenta. Entonces Zacarías y Elisabet, siendo justos, sufrieron mucho agravio. Y aunque vivamos para el Señor, quiero que entendamos que a veces el Señor escoge que suframos. ¿Ven lo que está pasando acá? Aman al Señor, son justos, son intachables, hacen todo correcto para el Señor y al mismo tiempo toda su vida están sufriendo porque no pueden tener hijos. Y ahí están los vecinos, ¿qué habrán hecho ellos? Yo tengo 19 hijos, ellos no tienen ninguno. Dios no le dio hijo a esta pareja que amaba a Dios. Pero luego de su afrenta y agonía, al final de su vida, vamos a ver hoy que Dios le dará un niño y es el niño más grande que ha nacido hasta su tiempo. En Lucas 7:28 Jesús dice, les digo que entre los nacidos de mujer y a la concepción equivocada del mundo hoy, un hombre no puede tener un hijo, todos son los nacidos de mujer, no hay nadie mayor que Juan. Eso es lo que dice Jesús. Elisabet fue estéril para la gloria de Dios. Dios no la estaba castigando a Elisabet, sino que Dios estaba planeando el milagro más grande de la historia hasta su tiempo, en el cual nacería el hijo más grande hasta su tiempo, para tener un ministerio increíble.
en el cual él anunciaría la venida del Señor, la única persona en toda la historia que vendría a anunciar la venida del Mesías. ¿Cómo respondés vos cuando sufrís y no entendés por qué? Porque eso es lo que está pasando con ellos. Decís, Señor, ¿qué hice para merecer esto? O por otro lado, tu respuesta es, Señor, ¿cómo te puedo glorificar en medio de esto? Zacarías y Elizabeth no esperaron a que llegara el niño para vivir de manera justa como Dios quería, sino que ellos se condujeron de manera intachable ante el Señor, aún en medio del sufrimiento que no entendían. Y eso debe ser como vivimos nosotros. Sea cual sea tu sufrimiento, debes vivir de manera justa, conduciéndote intachablemente para la gloria de Dios. No espero al momento cuando, ahora Dios ya me bendijo, me dio todo esto bueno, ahora voy bien, ahora Dios, yo vivo para vos. No, en medio del sufrimiento, vivo de manera intachable ante Dios. Entonces, hermanos, aquí tenemos una pareja impecable en cuanto a su servicio, tenemos una pareja impecable en cuanto a su vida espiritual, impecable ante los ojos de Dios, pero en una gran afrenta, en una gran prueba, una prueba de toda su vida. Toda su vida, ya son grandes, ya son viejitos. Una pareja común y corriente, pero intachables ante el Señor. Entonces vemos que Juan nacería de padres fieles. Segundo, vemos que Juan nacería según el anuncio del ángel. Juan nacería según el anuncio del ángel. Versículo 8 dice, pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios según el orden indicado a su grupo, conforme a las costumbres del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora de la ofrenda de incienso. Así vamos a parar por un momento. Le tocó al grupo de Zacarías ejercer su ministerio sacerdotal. Recuerdan, ya sabemos esto. 2 veces en el año le va a tocar a su grupo ir a Jerusalén, ir al templo y ocuparse del ministerio sacerdotal. Entonces ellos vendrían acá y deberían hacer los sacrificios de la mañana y de la tarde. ¿Y qué hacían? En la mañana sacrificaban un cordero y después a la tarde sacrificaban un cordero. Y antes del cordero de la mañana quemaban incienso ante el altar del incienso. Y después de sacrificar el cordero de la tarde, nuevamente quemaban incienso sobre el altar del incienso. Entonces la parte más solemne de toda su liturgia era quemar incienso ante el Señor, la cual se hacía en el lugar santo. Y tenemos que entender que no había privilegio más grande para el sacerdote que entrar al lugar santo y quemar incienso sobre el altar del incienso. Un privilegio que la mayoría de los sacerdotes nunca tuvieron. Imagínate, son 2 por día y solo están 2 semanas. Como mucho 28 por año, en una división donde hay cientos y cientos de sacerdotes. Entonces, ¿qué pasaba para que ellos entraran a quemar el incienso? Esto fue decidido por echar suertes, nos dice aquí en versículos 8 y 9. Suertes era la forma en que Dios demostraba su voluntad. Y entonces echaron las suertes. Y si la suerte caía sobre tu nombre, era el día más maravilloso de tu vida. Porque este era un privilegio no solo que la mayoría de los sacerdotes no tenían, sino que era un privilegio que venía solo una vez en la vida. Una vez que lo hiciste, nunca más lo podías hacer. Era el día de tu vida. El anhelo, la esperanza. Era el día que todos los sacerdotes soñaban y esperaban tener. Y en este día, por la providencia de Dios, nos dice versículo 9, que Zacarías fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Este es el día más grandioso de la existencia de Zacarías, aún antes de que se le aparezca el ángel que sabemos que se le va a aparecer. Increíble, el honor más alto de su vida. Porque fuera del sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo una vez al año para hacer expiación por sus pecados y los del pueblo, este era el lugar más cerca que uno podía llegar ante la presencia de Dios, en el lugar santo. Era increíble. Entonces imagínense cómo fue esto para Zacarías, un hombre anciano. Un hombre que ha vivido toda su vida para el Señor, pero un hombre que no ha podido tener un hijo.
Y se pone sus vestiduras sacerdotales, simbolizando la pureza de Dios, y camina al templo de Dios, el lugar santo, donde está la presencia de Dios. Y al entrar al lugar santo, ve los muebles sagrados ante Dios. Tenemos el candelabro a su izquierda, el candelabro de oro, que alumbraba en la oscuridad de lo que era este templo. Esto es una foto del tabernáculo, ¿no? Pero después era prácticamente lo mismo, el templo. A la derecha está la mesa de los panes, que también debía estar ahí según Éxodo 25. Y delante de él está el altar del incienso. Y detrás del altar del incienso hay una cortina, y esta cortina, que estaría cerrada hasta aquí, separa el lugar santo del lugar santísimo. Aquí solo podía entrar el sumo sacerdote una vez por año. Y los sacerdotes que entraban cada día entraban solo aquí, uno solo, para ofrecer y quemar este incienso delante del Señor. Entonces Zacarías entraría, y cuando entra él limpia el lugar el altar del incienso, y luego él ofrece incienso al Señor. Si era la mañana, antes de que sacrificaran el cordero afuera de este lugar, y si era la tarde, después de que sacrificaran el cordero. Entonces él entra allí, y Éxodo 30 nos dice que el incienso debía ser perpetuo delante del Señor por todas las generaciones. Entonces esto está siendo hecho todo el tiempo. Entonces el sacerdote sin hijo tiene el privilegio más grande de entrar en la presencia de Dios y entrar al lugar santo. Y mientras Zacarías entró al templo, versículo 10 nos dice que la multitud del pueblo estaba afuera orando por él. Entonces ellos oran por él afuera, él entra y ora y hace esto por los que están afuera también. Y en versículo 11-12 dice que se apareció el ángel. Dice, se le apareció a Zacarías un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Entonces allí está Zacarías, ya está parado ante la presencia de Dios, ante la presencia del Dios Todopoderoso, tratando de hacer todo correctamente, acordándose de los hijos de Aarón que hicieron algo incorrecto y Dios los mató en el momento, ¿no? Y él está ahí, ocupado, hace lo que tiene que hacer y sale y lo disfruta y todo lindo, pero no quiere morir. Está ofreciendo este incienso ante el Señor y de repente no es el único dentro del templo. Se aparece un ángel, el ángel Gabriel, y está parado a la derecha del altar de incienso. ¿Y cómo reacciona Zacarías? Déjame decirte cómo no reacciona. Está ahí preparado. Es un ángel. Hola ángel, ¿cómo estás? Sí, me venís a dar un mensaje. ¿Querés un mate? ¿Te gustaría? Qué lindo el ángel. Voy a ir a casa y le voy a contar a todos. Vi un ángel. Como dice la gente que hoy supuestamente ve ángeles, ¿cómo reaccionan? ¿Cómo reacciona él? Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Con temor está en la presencia de Dios, ve un ángel y ahora reacciona con temor abrumador, tiene miedo, tiene terror. Está en presencia de este ángel que le causa una agitación interna, un disturbio, está asustado, aterrorizado, está turbado, el temor cae sobre él. Fue algo extraordinario y estaba espantado. Y esto es lo que siempre ocurre cuando un ángel visita a un hombre. Por ejemplo, en Daniel se le presenta el mismo ángel Gabriel, en Daniel 8, 16, 17, y Daniel cae aterrorizado con su rostro en tierra, y el ángel lo hace parar. Cuando Juan está ante el ángel, Juan cae ante el ángel y lo empieza a adorar, y el ángel le dice, no, a mí no me adores, adora a Dios. Esto es lo que pasa cuando uno ve un ángel. Eso de que la gente ve ángeles y habla con ángeles, eso es mentira. Y es más, un ángel casi nunca aparece. No ha aparecido un ángel por 500, 600, 700 años. Hace siglos que no aparece un ángel. Y va a aparecer aquí en estas historias para hablar de la redención que viene por medio del niño Jesús. Y después ya no aparecen ángeles. Hoy no están apareciendo ángeles por todos lados. El ángel Gabriel se aparece a Zacarías y él está aterrorizado. Y miren su anuncio. Dice, pero el ángel le dijo,
No temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento porque él será grande delante del Señor. No beberá vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre y hará volver a muchos de los israelitas al Señor su Dios. Él irá delante del Señor en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces está el ángel, está Zacarías y tiene temor. ¿Y qué le dice el ángel? Antes de que dé su anuncio, tiene que tranquilizar a este hombre, ¿no? Que está a punto de tener un infarto en su corazón. Y le dice, no temas. Y si no estás seguro de cómo responde la gente ante ángeles, miren 1:29. Cuando el ángel se le presenta a María, dice, se turbó mucho por estas palabras. Y el versículo 30 dice, el ángel le dijo, no temas. María responde de la misma manera, con temor ante el ángel. Y él le dice, no temas. ¿Y por qué no debe temer? Porque tu petición ha sido oída. ¿Cuál es la petición de Zacarías? Tu mujer, Elisabet, te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. La respuesta de la oración de la vida de Zacarías era, Señor, por favor, dame un hijo. Y aquí el ángel le dice, tu petición es concedida. Vas a tener un hijo y lo vas a llamar Juan. Ahora, por las dudas, ya les explico que este no es el apóstol Juan, este es el que luego va a ser Juan el Bautista. ¿Sí? Juan el Bautista. Pero su oración es mucho más que solo esto. Zacarías está intercediendo por el pueblo en el lugar santo, está quemando incienso y su oración principal es por la salvación de Israel. Y vamos a ver en capítulo 1, versículo 68, que lo que él quiere es la salvación de Israel. Israel está en un tiempo de opresión bajo los romanos y están esperando por siglos a la venida del Señor, a la venida del Mesías. Entonces la respuesta fue una respuesta para Zacarías, pero también la respuesta fue una respuesta para todo el pueblo que ha estado esperando. Entonces, después de 400 años de silencio, con el final de Malaquías, el pueblo ansiosamente esperando este día, viene este anuncio. Y este niño no es cualquier niño. Yo sé que todos aquí que tienen hijos piensan que su hijo es el mejor regalo de la historia del universo. Y está bien, debes pensar así. Pero este niño es más grande. Este niño viene con un ministerio increíble. Entonces es una respuesta a Zacarías y Elisabet, es una respuesta al pueblo judío y aún al mundo entero. Este niño producirá gozo. Miren versículo 14. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento. Este niño era un niño de gozo y alegría a los padres que han esperado toda su vida por este niño, que han sufrido de manera increíble. Elisabet va a concebir, Elisabet va a tener un hijo y va a poder sostener su propio hijo en sus brazos. ¿Qué más lindo que eso? Qué increíble. Tener un niño en tus brazos, un gozo tremendo del Señor. Y Dios quitará la afrenta de Elisabet. Pero este niño traerá gozo a muchos. Ahora sabemos que muchos rechazarán a Juan, sabemos que muchos aborrecerán a Juan, sabemos que aún Herodes Antipas, el hijo de Herodes el Grande, el que vimos hoy, asesinará a Juan. Pero para los que escuchan su mensaje, es un mensaje de gozo. Él será un hombre de gozo y alegría. ¿Y por qué traerá gozo? Y miren versículo 15, porque en realidad la división no está tan buena aquí de versículos, pero dice, muchos se regocijarán por su nacimiento porque, aquí está la razón, porque Él será grande delante del Señor. Hoy en día hay muchos que son grandes, ¿no? Y vemos a algún deportista y hace algo, qué grande que es, qué crack que es, ¿no? O a algunos les gustan las pinturas. A mí no entiendo nada, porque las pinturas más lindas y valiosas, para mí yo no las pondría en mi casa. Pero las ponen y dicen, qué grande este pintor. O qué grande este músico, mirá lo que hizo, impactante. O qué grande este cocinero. A mí siempre me encanta un gran cocinero, ¿sí?
O qué grande este periodista o este actor o lo que sea. Son grandes. Pero aquí tenemos un hombre que es grande delante del Señor. Hasta su tiempo no nació nadie más grande que él. Y pensemos en eso, él es más grande que Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Josué, David, Salomón, que los profetas. Es más grande que Jeremías, Isaías, Daniel, Sofonías, Ageo. Es más grande de los que vimos hace poco, Esdras, Nehemías. Es más grande que todos los que le han precedido. Él es más grande. Y Juan no solo es grande, pero su grandeza trasciende el tiempo. Su grandeza trasciende la cultura en la cual vive. Su grandeza trasciende el contexto histórico. Él es grande delante del Señor. Su tarea es grande. Su tarea es superior a las demás tareas. Él es excelente, Él es estupendo. No hay alguien más grande en el mundo hasta su tiempo y Él va a anunciar la venida del Señor. ¿Cómo vivirá? ¿Cómo debe vivir este hombre? Nos dice versículo 15 que no beberá vino ni licor, sino que será lleno del Espíritu desde el vientre de la madre. Esto fue algo impensable. Nadie hasta este tiempo había sido lleno del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo viene sobre las personas, pero no son llenas del Espíritu Santo. Pero no solo esto, sino que sabemos que a partir de Hechos capítulo 2, después del Evangelio que Lucas también escribe, viene el Espíritu Santo y todo aquel que cree en Cristo, el Espíritu Santo viene a morar dentro de él. Y todo aquel que vive sometido al Espíritu Santo es lleno del Espíritu Santo. Pero Juan será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Esto no es solo algo que no ha ocurrido antes, pero esto es algo que no ocurriría después. Esto es algo que no ocurre con nosotros. Él es lleno del Espíritu Santo desde la concepción en el vientre de su madre. Ninguno de nosotros tenemos eso. Toda su vida está bajo el control del Espíritu, la influencia del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Él en toda su vida es totalmente dominado por el Espíritu Santo. ¡Qué privilegio! Fue separado por Dios desde el momento de la concepción. Hermanos, este niño es especial. Este niño es único en la historia. Y cuando ya es hombre, también es un hombre un poco inusual. En Mateo 3:4 nos dice que Juan tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura y su comida era de langostas y miel silvestre. Es un poquito extraño, ¿no? Pero tiene un ministerio único. ¿Cuál será su tarea? Versículo 16, y hará volver a muchos de los israelitas al Señor su Dios. Su tarea es predicar el evangelio de arrepentimiento. En Mateo 3 dice, en aquellos días Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea diciendo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él está predicando para que muchos vuelvan al Señor, para que muchos se arrepientan y sean convertidos al Señor. Y versículo 17 dice que Él irá delante del Señor. Que esto cumple con la profecía de Isaías 43 que vimos antes. Miren en Lucas capítulo 3 por un momento. Lucas capítulo 3, versículo 3. Y en versículo 3 dice que Él viene predicando el bautismo de arrepentimiento. Y en versículo 4, y esto no es que te bautizás para arrepentirte, ¿sí? Habla de un arrepentimiento genuino interno, y lo vamos a ver en varios meses. Pero en versículo 4 dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, o sea, él es el cumplimiento de Isaías. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas, todo el valle será rellenado y todo monte collado, rebajado, lo torcido será recto y las sendas ásperas se volverán caminos llanos y toda carne verá la salvación de Dios. Él viene para preparar el camino del Mesías, Él viene para preparar este camino para que llegue la salvación de Dios. Esa es su tarea. Entonces dice aquí no solo que irá delante del Señor, pero esta frase tan importante, tan difícil de entender también, y quédense conmigo mientras la explico, dice, Él irá delante del Señor en el espíritu y poder de Elías. ¿Cómo terminó el Antiguo Testamento? Vimos al principio Malaquías 3:1, Malaquías 4, 5 y 6, que el profeta Malaquías miraba hacia adelante un Mesías que iba a venir, un futuro Mesías que va a ser el Señor Jesucristo.
Pero antes que viniera Cristo, enviaría un precursor al Mesías. Y nos dice el final de Malaquías que este precursor es Elías. Elías. A nuestra iglesia ha llegado Elías, ¿sí? Pero este es otro. Vendrá Elías y anunciará la llegada del Mesías. ¿Quién era Elías? Elías era un profeta del Antiguo Testamento, uno de solo 2 personas que no murieron. Subió al cielo en un torbellino sobre un carro de fuego con caballos de fuego. Y Él viene para que el pueblo vuelva al Señor. Entonces la pregunta cuando vemos aquí ¿es Juan Elías? ¿Es Juan un representante de lo que era Elías y es él el Elías que vendría? Porque las palabras de Lucas 1:17 dicen el espíritu y poder de Elías para hacer volver en los corazones de los padres a los hijos. Es la misma frase y citada de Malaquías 4:5. Entonces, ¿es Juan Elías? Bueno, sí y no. Cuando le preguntaron a Juan si él era Elías, dice entonces, ¿qué? Le preguntaron, ¿eres Elías? Y él dijo, no lo soy, no lo soy. Pero Jesús se refiere a Juan como Elías. En Mateo 11 dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si quieren aceptarlo, él es Elías, el que había de venir. Y luego en Mateo 17 Jesús dice, pero yo les digo que Elías ya vino, hablando de Juan, y no lo reconocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre va a padecer a mano de ellos. Entonces la pregunta vuelvo ahí un momento, ¿es Elías o no es Elías? Jesús dijo, si lo hubieran aceptado, Él es Elías que vendría. Y Él hubiera venido, Él hubiera anunciado el camino, ustedes hubieran creído, y luego hubiera venido yo, y se hubiera cumplido la profecía de Malaquías, y todos hubieran reconocido al Mesías, y yo hubiera establecido mi reino. ¿Cómo funciona eso con Cristo muriendo en la cruz y resucitando? No sé, pero igual Dios no dispuso que sea así. Pero esto es lo que hubiera pasado. Pero no lo reconocieron a Juan como el vocero del Mesías y no reconocieron al Mesías como el Mesías, sino que lo mataron. ¿Qué fue el plan de Dios desde el principio? Entonces aquí Gabriel habla de manera figurada. Juan no es el último Elías. Lo hubiera sido si lo hubieran aceptado, pero no lo aceptaron. Sino que vino, ¿qué dice aquí? En el espíritu y el poder de Elías. Un día se va a cumplir por completo la profecía de Malaquías, donde dice, yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Este es el día final del Señor en el cual Él viene a establecer su reino para siempre. En Apocalipsis 19 y 20, y antes que Él establezca su reino, viene Elías, o alguien como Elías, que yo personalmente creo que es uno de los 2 testigos en Apocalipsis 11. Pero aquí dice que irá adelante el Señor en el espíritu y poder de Elías. ¿Y cómo vino Elías? Elías poderosamente y sin temor proclamó fielmente la verdad de Dios. Confrontó al rey impío de Israel, nos dice en 1 Reyes 18, cuando Acab, quien era el rey, vio a Elías, Acab le dijo, ¿eres tú perturbador de Israel? Este es el rey hablando a Elías. Y Elías respondió, yo no he perturbado a Israel, sino que tú y la casa de tu padre, porque ustedes han abandonado los mandamientos del Señor. Él se pone en contra del rey. Él reprendió al pueblo. Dice Elías, se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo vacilarán entre 2 opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Y si Baal, síganlo a él. Y luego de que él ora a Dios y Dios hace descender fuego sobre su altar, mostrando que Él es el Dios verdadero. Dice, cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre su rostro y dijeron, el Señor, Él es Dios. El Señor, Él es Dios. Entonces Él predicó con poder, con denuedo, en contra del rey, en contra del pueblo que no creía, sin importar las consecuencias. Y las consecuencias en ese tiempo con Acab, y peor Jezabel, que era terrible, era muerte. Y ella lo quería despedazar. En la misma manera, Juan predica firmemente la palabra en el espíritu y el poder de Elías.
Miren de nuevo conmigo Lucas capítulo 3, versículo 3, y vean cómo confrontó al pueblo con su pecado. Dice, Juan fue por toda la región alrededor del Jordán, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Miren versículo 7. Hoy en día dicen, ustedes son tan malos, predican que la gente se va al infierno. Miren el mensaje de Juan. Por eso Juan decía a las multitudes que acudían para que él las bautizara, camada de víboras. Camada de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera, de la ira que vendrá? Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento. Y no comiencen a decirse entre ustedes mismos, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Hermanos, qué hermoso va a ser cuando lleguemos a ese pasaje. Vamos a llegar, si Dios no viene antes. Él confronta al pueblo, los llama víboras. Y aquí hay líderes religiosos, los fariseos, que eran los grandes que iban a estar delante de Dios en sus mentes. Víboras les dicen. Si no tienen frutos dignos de arrepentimiento, van a ser cortados y echados al infierno. Él confrontó al pueblo. Hoy necesitamos más de Juan, más predicadores como Juan. No solo confrontó a ellos, confrontó al rey Herodes. Miren versículo 19 del mismo capítulo. Pero Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por él por causa de Herodías, mujer de su hermano, y por todas las maldades que Herodes había hecho, él confronta al que está a cargo, a Herodes. Y Herodes lo termina matando. Él vino en el poder y el espíritu de Elías. Y nos dice aquí el versículo que él vino en este espíritu para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Y esto es exactamente lo que dice el versículo 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Es una cita de Malaquías capítulo 4, versículo 6. Su mensaje resultaría en el arrepentimiento y la conversión de familias enteras. Y lo podemos ver a lo largo de los evangelios y de hechos que muchos son salvos, familias son salvas. Padres e hijos se arrepentirán de sus pecados, serán convertidos y se volverán a Dios por su fe en el Mesías. Y así familias también serán reconciliadas. Y después dice que volverá también a los desobedientes a la actitud de los justos. Hará que los desobedientes vuelvan a la actitud de los justos. Un desobediente es alguien que no será convencido, que rehúsa creer, es un incrédulo, rehúsa obedecer la verdad de la palabra, pero la predicación de Juan con el Espíritu obrando en el corazón de las personas hace que vuelvan de su pecado a Dios y tengan la actitud de aquellos que conocen al Señor. Y dice, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. El anuncio de Juan es un anuncio de gozo, es un anuncio de alegría. Gozo para una pareja sin hijos que ahora tendrán un hijo y será grande ante el Señor. Gozo para un pueblo oprimido que ha esperado al Salvador y ahora saben, vino el precursor, el Mesías ya viene. Y gozo para todo el mundo entero porque el Mesías ha venido y el Mesías es el único que puede darnos la salvación eterna. Es el anuncio más esperado de la historia. Entonces vemos que Juan nacería padres fieles, Juan nacería según el anuncio del ángel. Tercero, Juan nacería a pesar de la incredulidad de Zacarías. En versículo 18, ¿cómo responde Zacarías? Entonces Zacarías dijo al ángel, ¿cómo podré saber esto? Porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. Ahora notemos, si no hemos notado, que Zacarías hasta ahora no ha hablado. Ha tenido temor, ha tenido temblor, ha estado asustado, pero no ha hablado. Y estas van a ser sus primeras palabras y sus últimas palabras en 10 meses, por lo menos. ¿Y qué es lo que él pregunta? ¿Cómo podré saber esto? Dame una señal. Necesito una señal para saber que esto es verdad. Él no creyó al anuncio. Estaba sorprendido, no lo podía comprender. Y dice, mira mi situación, yo soy anciano, ¿no me ves? Mira mi situación, mi mujer es de edad avanzada, ¿no lo ves? ¿No entendés? Gabriel, ¿entendés que esto no puede ocurrir? ¿Es imposible? Y entonces en versículo 19 vemos la respuesta de Gabriel. Y quiero que notemos antes de verla que Zacarías sabía lo que pasó con Sara.
Zacarías sabía lo que pasó con Ana. Él sabía de estas mujeres. Y él creía que Dios obraba en la misma manera. Pero cuando Dios le hizo una promesa de lo que iba a pasar, él no lo creyó. Y hermanos, tantas veces vivimos así. Creemos que le pasó a Sara, creemos que le pasó a Ana, creemos que le pasó a Elizabeth, creemos todas las promesas que Dios cumplió con todos ellos, pero después cuando Dios hace una promesa a mí, yo soy incrédulo. Debemos confiar en sus promesas. Vemos la respuesta aquí, el ángel le respondió: yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. Zacarías dijo: yo soy, mírenlo, yo soy anciano. Gabriel le responde de la misma manera: ¿vos sos anciano? Yo soy Gabriel. Yo soy Gabriel. Zacarías dice: yo soy anciano, esto es imposible. Gabriel dice: yo soy Gabriel y yo estoy en la presencia de Dios. Yo soy Gabriel y yo he sido enviado por Dios mismo. Yo soy Gabriel y Dios me envió para darte estas buenas nuevas. ¿Quién pensás que va a salir victorioso en este intercambio de palabras, no? Y así luchamos a veces con Dios. Él no va a prometer esto. No, si Dios lo prometió, lo va a cumplir. Vino para darle las mejores noticias. Tendría un hijo y este hijo iba a preceder al Mesías, al Salvador del mundo. Pero miren lo que pasa a él por su incredulidad. Él quería una señal, acá la va a tener. Así que te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán en su debido tiempo. Vos querés una señal, la señal de esto es que vos no vas a hablar. Por 10 meses no vas a hablar. Zacarías irónicamente termina dudando de Dios cuando Dios le dijo que le daría exactamente por lo que estaba orando. Estaba en el templo santo de Dios orando por un hijo, orando por un salvador al mundo. Gabriel le da la buena noticia y no cree. Y cuando miro esto pienso: ¿por qué Lucas agrega esta narración? ¿Por qué agrega esta sección? ¿Por qué nos habla de su incredulidad si fuera necesario? Y tenemos que volver a versículo 4. ¿Cuál es el propósito de Lucas de escribir este evangelio? Para que sepas con certeza las cosas que han sido enseñadas. ¿Zacarías lo supo con certeza? Absolutamente no. Dudó. Y tantas veces nosotros dudamos. Y Lucas quiere que cuando leamos este evangelio nosotros sepamos con certeza lo que ha ocurrido. Y la certeza es que algunos han dudado, pero nosotros no debemos dudar porque Dios cumplirá todas sus promesas. Entonces Zacarías es incrédulo, pero esto no detiene el plan de Dios, esto solo detiene a Zacarías. Él no puede hablar. No tener hijos resultó en desgracia. No creer a Dios resultó en una inhabilidad de hablar. Pero obedecer a Dios quitó la desgracia y resultó en alabanza. Entonces Zacarías no podrá hablar por un tiempo hasta que todo lo que Gabriel haya dicho se cumpla. Imagínate, han esperado 400 años, año tras año, década tras década, generación tras generación, siglo tras siglo, y ahora el ángel te da este anuncio, vos lo tenés ahí en la punta de tu lengua y Dios te ata la lengua. Vos no lo vas a compartir. Han pasado 11 meses, pero sería como si Dios te permita hoy hablar de que Argentina salió campeón del mundo. Imagínate sostenerte eso por meses. Esto es aún más que eso. Dios le enseñó a Zacarías a confiar en él. Esta inhabilidad temporal fue la señal de que él no creyó. Entonces, por lo menos por 9 o 10 meses, quizás más, no sabemos, no puede contar lo que sucedió en el templo. Pero cuando finalmente su lengua es desatada, él exalta a Dios porque la salvación ha llegado al pueblo. Miren 1:68, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y traído redención para su pueblo. Su gozo más grande no es que al fin tiene un hijo, su gozo más grande es que ha llegado la salvación. Fuera del templo, versículo 21, dice que el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de su tardanza en el templo, porque vos entrabas, hacías esto, era algo rápido, lo querías hacer rápido, disfrutar del momento, pero no hacer nada inapropiado que te mataría y salir. Y ellos están como, ¿qué está pasando? Como si se le apareciera un ángel y le está hablando. Sí, fue eso. Versículo 22, pero cuando salió no podía hablarles y se dieron cuenta de que había visto una visión en el templo. Él les hablaba por señas y permanecía mudo. Ahora, hermanos, no es que agarró una tablet, googleó y dijo, esto me pasó. No,
Está tratando de mostrarle lo que pasó y entiendan que hubo una visión, pero no saben todo lo que pasó. Aún si saben que viene un ángel, ¿cómo van a saber que todo lo que está ocurriendo? No puede hablar. No puede hablar. Los días se cumplieron, dice versículo 23, de su servicio sacerdotal y regresó a su casa. Y pasamos de que Juan nacería a pesar de la incredulidad de Zacarías al último punto. Juan nacería conforme a la promesa de Dios. Juan nacería conforme a la promesa de Dios. Dice versículo 24, después de estos días Elisabet, su mujer, concibió y se recluyó por 5 meses, diciendo, así ha obrado el Señor conmigo en los días en que se dignó mirarme para quitar mi afrenta entre los hombres. Zacarías volvió a su casa, de alguna manera le contó a su mujer, ¿no? Le empezó a decir, no, vos vas a tener, y ella no puede ser, concibe y se recluye en su casa, se esconde, está en privado, encubierta. No nos dice por qué, no sabemos por qué, pero es lo que hace. Y luego habla. Ahora hemos seguido la narración, ha hablado Gabriel, este es el anuncio. Ha hablado Zacarías, no te creo. Y ahora habla Elisabet. Los tres tienen su oportunidad de hablar en esta narración. Y ella expresa su vida. Su vida ha sido angustia. Ha amado al Señor durante todo esto, lo vimos en versículo 6, pero ha estado con mucha afrenta en su vida por no tener un hijo. La misma afrenta que tuvo Raquel, porque cuando Raquel dice que estaba en afrenta y que Dios le quitó la afrenta, usa la misma palabra en griego que aquí. Y dice, así ha obrado el Señor conmigo. Y el Señor ha quitado mi afrenta. Quiero que notemos esto, hermanos. La bendición a todo el mundo no se hizo de manera aislada, o sea, sin importar los personajes, solo era para todos en general. Dios bendijo a Elisabet por medio de su providencia de bendecir al mundo. Dios trajo gozo a Elisabet por medio de un niño que traería gozo al mundo. Y no es así que Dios siempre obra mientras Dios está cumpliendo su propósito divino de redención, de salvación eterna, para que nosotros tengamos esperanza y un día estemos en el cielo con el Señor para siempre. Su propósito de generación en generación, su promesa y su propósito glorioso de redención del mundo. Mientras hace eso, ¿sabes lo que está haciendo? Se ocupa de ti. Se ocupa de ti, trayendo bendición y gozo a tu vida. Qué increíble poder captar este concepto, este principio tan grande, que cuando Dios se ocupa de toda la eternidad de mi vida, también se ocupa de mi día a día. Él conoce mi angustia, Él conoce mi afrenta, y Él me extiende la mano con consuelo, curándome como un Dios bondadoso. Entonces Dios prepara el camino del Señor cumpliendo sus promesas a Israel, aun cuando la situación parece imposible. Quiero terminar con 3 principios. Principio número 1, conducite de manera justa e intachable ante el Señor tu Dios. Conducite de manera justa e intachable ante el Señor tu Dios. ¿Estás sufriendo grande afrenta como Elisabet? ¿Tenés gran dolor, aflicción, tenés angustia? Hermano, seguí conduciéndote de manera intachable ante Dios. Que Dios diga de ti, Él es justo delante de mí. Que Dios diga de ti, ella se conduce intachablemente ante mí. Que este sea el anhelo de tu vida. No amo al Señor dependiendo de mis circunstancias, amo al Señor en todas mis circunstancias. Porque en medio de tu angustia Dios trae gozo, ¿sí? Te da gozo por la salvación en Cristo, te da gozo al cumplir fielmente sus promesas, gozo proveyendo consuelo en tu dificultad. Y hermanos, en esta vida vamos a pasar grandes dificultades. Algunos van a pasar grandes y otros van a pasar inmensas y otros sobre inmenso, no sé la palabra, pero las vamos a pasar. Pero para todos tenemos el mismo denominador, Dios. Y Él nos cuida en medio de esa afrenta. Entonces conducite de manera justa e intachable ante el Señor tu Dios. Segundo, confía en Dios y cree en sus promesas. Todo lo que Dios ha prometido lo hará. No necesitas una señal,
No pidas una señal, porque quizás Dios te va a cerrar la boca, ¿no? Lo que Dios ha dicho es seguro. Entonces, lee la palabra de Dios. Escudriñá sus promesas en su palabra, allí están todas. Y luego confía en sus promesas. Cree en sus promesas. Viví de acuerdo a sus promesas. Hermano, ¿tu situación parece imposible? ¿Tu situación parece incierta? ¿No sabes qué será mañana? ¿No sabes qué será el martes? ¿Tu situación es desesperante? ¿Solo la intervención milagrosa de Dios puede quitar tu afrenta y traerte gozo? Entonces esta narración trae esperanza a tu vida. Porque Dios cumplirá sus promesas con vos igual que cumplió sus promesas con Zacarías y Elizabeth. Entonces confía en Dios y cree en sus promesas. Y esos son los primeros dos principios. Tengo uno más, porque esta narración tiene implicaciones que son mucho más grandes y mucho más eternas que nuestras aplicaciones personales. Lo que hablé es bueno, pero lo que hablé termina cuando termina nuestra vida, pero la próxima aplicación va más allá a toda la eternidad, que es de lo que se trata este anuncio. Tercero, maravillate en el Salvador que Juan viene a proclamar. Maravillate en el Salvador que Juan viene a proclamar. Juan vino para preparar el camino del Señor. Juan vino para convencer al mundo de su pecado. Juan vino predicando el arrepentimiento de pecado para que los pecadores sean convertidos a Cristo. Juan vino para traer las buenas nuevas de Cristo, la salvación eterna. Y hoy siguen siendo las mejores noticias que existen. No hay mejor. ¿Crees en las buenas nuevas de Cristo? Usando las palabras de Juan, ¿reconoces que sos una víbora? Pastor, qué malo. No, yo usé las palabras de Juan. ¿Reconoces que sos una víbora? Un pecador. ¿Reconoces que mereces el infierno? Y el hacha está puesta al árbol, está lista para cortarte, tirarte al fuego. Tengo las mejores noticias para vos. Jesucristo ha venido a este mundo para salvarte. Y es lo que vamos a ver la semana que viene, el anuncio del nacimiento del Salvador del mundo. Y Él viene a este mundo y Él vive una vida perfecta y vamos a ver su vida en el libro de Lucas y al final de su vida Él hace el sacrificio perfecto, sacrificando su cuerpo, derramando su sangre y va en su voluntad y la voluntad del Padre a morir en la cruz. ¿Y por qué muere en la cruz? Porque en la cruz Él toma tus pecados y la ira de Dios sobre Él que vos y yo merecíamos y muere satisfaciendo la ira de Dios y nuestros pecados. Y los pecados de todo el mundo, de todas las edades. Y es sepultado y al tercer día resucita en victoria sobre el pecado, victoria sobre la muerte. Y la Biblia dice que si vos te arrepentís de tu pecado y crees en Él, tenés vida eterna. Y este fue el anuncio de Juan para hacer volver, para convertir a las personas, para que vos seas convertido. Si no has creído en Cristo, ¿por qué no crees? ¿Por qué no crees? ¿Qué te detiene de creer? ¿Por qué no te humillás ante Él? Son las mejores noticias, las buenas nuevas, del cual depende tu eternidad. Muchas cosas te pueden hacer feliz o contento en esta vida, en este tiempo, pero la salvación te da un gozo mayor en esta vida y eternal. ¿Por qué no crees? En Cristo depende tu eternidad. Si lo rechazás, infierno eterno. Si crees en Él, las mejores noticias, salvación y cielo eterno, para dar gloria a Él para siempre. Y finalmente, hermanos, nunca dejemos de maravillarnos en la obra de salvación de Dios. Hermanos, ¿no es maravilloso lo que Dios ha hecho? Y al mirar en este texto, ¿no es maravilloso en la forma que lo ha hecho? Que mientras Él va llevando a cabo su propósito de redención, está bendiciendo a sus hijos en el momento, quitando su ofrenda, trayendo gozo. Es increíble. Hace lo mismo con nosotros hoy. Este es el anuncio de gozo al mundo. Esta es nuestra esperanza eterna. Mientras Dios nos salva eternamente, Dios nos cuida actualmente. Qué hermoso.
obrando lo imposible según su voluntad. Lo hizo con Zacarías y Elizabeth, lo hizo con el pueblo judío, lo hace con nosotros. Hermanos, podemos estar seguros que Dios prepara el camino del Señor cumpliendo sus promesas aún cuando la situación parece imposible. ¿Es imposible tu situación? Acudí a Dios. Él hace lo posible de lo imposible. Entonces no dejemos de maravillarnos en la redención de nuestro Salvador. Vamos a orar. Padre, qué hermosa que es tu palabra, qué increíble que es este libro, esta narración, este anuncio de Juan que va a venir, y su ministerio es un ministerio tan hermoso de proclamar la venida del Mesías, preparar el camino del Rey, predicar el Evangelio porque el Rey está viniendo. Deben creer en Él. Y Padre, nuestro mensaje es el mismo. Cristo vuelve y Cristo viene pronto. El Antiguo Testamento terminaba de que Él ya viene y el Nuevo Testamento termina, ven pronto, Señor Jesús, Él ya viene. Y nos ha encomendado a nosotros el mensaje más hermoso que puede existir. Proclamemos las buenas nuevas de Cristo. Padre, si hay alguien aquí que no te conoce como Salvador, quebrantá su corazón orgulloso y que se humille ante ti y crea en Cristo como su Salvador. Y Padre, para los que han creído en Cristo, vivamos justos e intachablemente ante ti. Confiemos en tus promesas porque las cumplirás y maravillémonos de la redención que tenemos en Cristo. Qué hermoso, cuán bendecidos somos que tú hayas salvado a miserables pecadores como nosotros. Son las mejores noticias. Gloria a Dios, exaltado sea su nombre. Te damos gracias por tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.